Bien, muy buenas tardes. Este trabajo, esta exposición, va a ser presentada por mí, su servidor, Raymond Omar Tavares Clase. Y esta exposición va a ser uno de un tema interesante que a mí me encanta dialogar con compañeros, tanto teólogos como personas normales, o sea, estudiantes regulares. Y es básicamente el origen del ser humano. Eh, en base a esto fue hecho nuestro trabajo, en base a estas teorías que se van a presentar ahora, pero a mí me resulta muy interesante compartir cómo fuimos creados, qué somos, para qué fuimos hechos. Y en realidad es muy interesante porque, bueno, lo vamos a descubrir ahora entrando en materia. La pregunta inicial sería, aparte del origen del ser humano, ¿qué es el ser humano? Bueno, si nos vamos a lo que es un diccionario o a la definición de Internet, podemos decir que el ser humano es un ser biológico, racional, social y espiritual. Básicamente se caracteriza por su capacidad para razonar, crear, sentir emociones complejas y establecer vínculos con otros individuos. Esto es vital porque básicamente lo que nos distingue de los animales es nuestra comprensión, nuestro razonamiento. El profesor Utate, que es un profesor muy querido aquí dentro de la universidad, él es biólogo y a él le fascina hablar sobre la biología y a mí me encanta escucharlo. Y en una de las ocasiones que lo escuché, él mencionaba que el cerebro de los seres que podemos observar se divide, bueno, se dividen en tres cerebros. Básicamente, uno de ellos es el que utilizan los reptiles, que es básicamente los que se mueven por instinto. Ese sería el cerebro instintivo, que ellos no sienten emociones, no son capaces de razonar, solamente son capaces de reaccionar por instinto. Entre ellos están los reptiles como las serpientes, las lagartijas y demás. Lo segundo sería un cerebro emocional, que eso vendrían teniendo los animales que no son reptiles. Por ejemplo, el perro es capaz de sentir emociones y también de actuar por instinto. Sin embargo, no tiene la capacidad para reaccionar, para razonar como lo hacemos nosotros, los seres humanos. Eh, Hay cosas que me encanta dialogar, pero más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, el tercer cerebro, que es el nuestro, el del ser humano, sí razona. El cerebro de nosotros tiene básicamente las capacidades del cerebro instintivo, también tiene las capacidades del cerebro emocional, sin embargo, tiene la tercera capacidad, que es la de razonar, que es la razón, básicamente, la cosa que nos divide, nos separa de lo que son los animales. También, visto desde un punto religioso, el ser humano es una creación divina, según eh, lo muestran las diferentes, se podría decir que definiciones de lo que es un ser humano en Internet. Y desde la filosofía, el ser humano es un ente que se pregunta por su existencia, su libertad y su fin último, o sea, cuál sería la razón por la que fue creada. Sin embargo, hay un problema que nos plantea el origen del ser humano, y es que es un desafío conciliar que el ser humano tiene muchísimas visiones que normalmente parecen contradictorias de cómo fue su origen. Por ejemplo, hay muchas teorías y varias de ellas, de las más famosas se podría decir, son la del creacionismo y la evolución. Sin embargo, el problema se agrava cuando se interpreta que una niega a la otra, básicamente, porque si nos damos cuenta, la teoría de evolución niega la existencia de un Dios. Pero partiendo de lo que son las teorías, quiero dar a conocer algo que descubrí en una materia que es la de psicología diferencial que me fue dada por la profesora Somalia. Eso te acontece que estábamos estudiando sobre la evolución y el creacionismo y entre las investigaciones que hicimos nos dimos cuenta de que básicamente la evolución de Darwin se basa, o sea, la teoría de la evolución de Darwin se basa en que él vio unos pájaros que técnicamente evolucionaron para adaptarse al entorno en el que se encontraban, debido a que ellos no pertenecían a ese lugar donde ellos estaban, sin embargo, habían podido adaptarse y sobrevivir a su entorno. Entonces,
Muchas personas tergiversaron esto debido a que se hicieron estudios, se han hecho descubrimientos, y uno de ellos, que es el que técnicamente ha revolucionado el mundo, es que el ser humano tiene un 98% de similitud en cuanto a la genética en conjunto con el mono, básicamente. Sin embargo, eh, esto es totalmente contradictorio debido a que si hubiéramos venido del mono, ¿por qué no hay más monos evolucionando a seres humanos? O sea, hay muchas preguntas que pueden refutar y también hay muchas respuestas que pueden confundir a las personas de tal manera que los hagan creer que la teoría evolucionista es algo correcto. Sin embargo, sí es algo correcto desde un punto de vista que es el cual se planteó debido a Darwin. O sea, el ser humano, los seres, son capaces de adaptarse evolucionando dependiendo del entorno en el que se encuentren. Por ejemplo, una persona que sea puesta en una isla va a adaptarse y va a sobrevivir debidamente en el entorno en el que se encuentra, independientemente de si es hostil. Puede que no se acostumbre, pero sin embargo lo que se espera en el experimento sería que el ser humano se acostumbre. Pero hay personas que creen que la evolución debido a todos los años que se han visto, o sea, que se han vivido desde, presuntamente, desde que evolucionó el hombre, desde el mono, son cosas que uno no entiende porque en realidad técnicamente no tiene fundamento, pero aún así hay personas que la defienden a capa y espada. En fin, varias de las teorías que se presentan, una de ellas, como se mencionaba, es la teoría de la evolución. Cabe destacar que la teoría de evolución fue propuesta por Charles Darwin, que sostiene que el ser humano es el resultado de un proceso evolutivo de millones de años. Eso es lo que estaba mencionando anteriormente, que también dice que comparten ancestros comunes con otras especies, como lo cual es el mono. Sin embargo, el hombre se ha ido adaptando al medio a través de la selección natural. La teoría del creacionismo, esta defiende que el ser humano fue creado por Dios de manera directa, como lo describe la Biblia y otros textos religiosos. Esta versión sostiene que el ser humano tiene el propósito trascendente y no es el fruto del azar ni de procesos ciegos. Esto es vital porque básicamente la teoría de la evolución se basa en que las cosas se crearon solas, pero el ser humano no fue creado solo, fue creado con un propósito. También hay otra teoría que es el de diseño inteligente, que básicamente plantea que ciertas características del ser humano y del universo son demasiadas complejas como para haber surgido por casualidad y por tanto deben haber sido diseñadas por una inteligencia superior, lo cual busca integrar elementos científicos con creencias religiosas. Esto es importante porque básicamente esto le da más hincapié a lo que es la teoría del creacionismo. También hay muchas posturas en las cuales no son necesariamente excluyentes y siempre tienen el punto de convergencia entre lo que es la evolución y el creacionismo. Sin embargo, ¿por qué hay muchas personas que tienden a confundirse con esto? Sinceramente, desde mi punto de vista, yo entiendo cuál es la situación de todo esto, puesto que yo soy de las personas que, como dice la canción, no creen que vengan del mono. Porque la pregunta que siempre planteo cada vez que una persona me viene con estas ideologías de que venimos de la evolución es el por qué ni siquiera se ha encontrado el dichoso eslabón perdido. Entonces, ¿por qué las situaciones no pasan? Si se supone que venimos de animales, ¿por qué no siguen evolucionando y adaptándose? Igual que los reptilianos, que hay personas que dicen de que los reptilianos existen y están entre nosotros, pero son solamente creencias que aún no se han visto probadas. La pregunta del ser humano es muy antigua. Eh, Muchas teorías buscan responderlas, como las cuales he mencionado, como la del diseño inteligente, la del creacionismo y la de teoría de la evolución. Sin embargo, algunas se contradicen bastantes y, sin embargo, también otras se pueden complementar. Por ejemplo, si vemos la teoría de la evolución primero y luego de la creacionista, se van a contradecir. Sin embargo, si observamos la teoría creacionista, le añadimos la teoría del diseño inteligente y vemos también desde un punto de vista
objetivo, la teoría de la evolución, esta también apoya a la creacionista. Y porque el ser humano se ha adaptado durante miles de años a la evolución tratando de técnicamente mejorar la especie, pero no es de una manera en la que yo como ser humano puedo adaptarme con el paso del tiempo a ser otro ser humano. Sin embargo, personalmente yo considero que, ya para concluir, que yo sinceramente me quedo con la validación de la teoría creacionista, debido a que esta visión permite que respetemos los hallazgos científicos sin necesidad de negar ninguna dimensión de lo que es lo espiritual, de lo que es la religión, y tampoco de las historias trascendentes que ha vivido el ser humano a lo largo de su existencia. Yo comprendo totalmente el origen de que básicamente fuimos creados por un ser totalmente racional, con un propósito que aunque no comprendamos, no significa que no vamos a entender en algún momento por qué fuimos hechos. Sin embargo, hay preguntas que solamente las responde el ser que nos creó. Y con todo esto quiero hacer mención de que Dios hace las cosas con un propósito. Y que algunas veces no las entendamos en el momento no quiere decir que no tengan un propósito las cosas que suceden. A todo esto, yo creo y defiendo firmemente la teoría creacionista porque yo tengo un propósito en mi vida, en la vida de las personas también, y yo puedo adaptarme a las situaciones evolucionando mi manera de pensar y aún así manteniendo la ideología de que hubo un Dios que tomó de su tiempo, tomó barro, lo formó, le dio de su aliento de vida y gracias a ese acto de amor nos creó a cada uno de nosotros. Es cuanto.